¿Cómo andan, gente? Pablo Bordón humilló a Agustín Laje en gelatina. Vamos ya con el video. Estos vencedores vencidos. Suscríbete. Pablo, me interesa que agarremos, si querés, 5 puntos, 5 imprecisiones o 5 mentiras de Agustín Laje en su video que está subido al canal oficial de Casa Rosada. Quienes quieran verlo, los invitamos a verlo ahí, si tienen ganas. La verdad que nosotros no lo vamos a pasar completo acá, pero sí vamos a tratar de desentramar cuáles son las 5 imprecisiones, siendo buenos con él, más importantes o más contundentes que vos encontraste en ese video. Bien, un primer punto sería plantear que Agustín Laje miente cuando sostiene que no se habla del periodo anterior al golpe del 24 de marzo. Bien. No solo el periodo anterior, los años 70, incluso las temáticas como Montoneros, el ERP y la juventud peronista en ese periodo, están en el diseño curricular tanto de la Ley Nacional de Educación y en lo que es el diseño que se toma para elaborar los planes de estudio, sino incluso, por ejemplo, en la Ley Provincial de la Provincia de Buenos Aires. Y en ese sentido, en la escuela secundaria, todos esos contenidos se ven hoy en día. Lo que pasa es que, obviamente, se apela a una memoria marcada por prejuicios, en la que uno dice, no lo vi. Pero cuando uno retrocede en el tiempo, por ejemplo, yo tampoco vi la dictadura en el colegio, propiamente. Yo tampoco. Así que esos contenidos están en el diseño curricular de la Ley de Educación Nacional. Esos contenidos se enseñan, y de hecho yo, por ejemplo, cuando daba clase en secundario hacía mucho hincapié en el proceso que lleva al golpe de Estado para poder entenderlo, y entenderlo también como una ruptura de la historia argentina. Y de hecho hasta tenemos documentales, incluso durante los años 2000, tanto que hablan, ¿no?, que hubo una teoría del demonio único y demás. Por ejemplo, Canal Encuentro se la pasó publicando videos con temáticas setentistas, incluso sobre las organizaciones armadas, o sobre episodios que fueron muy condenados después, como el alzamiento de la Tablada. Entonces, partimos de una falsa premisa que es construir un muñeco de paja, que es, no se habla de esto, de lo que hay montones de investigaciones históricas. Yo tuve que investigar por mi cuenta en una tarea titánica individual para poder encontrar la verdad que estaba oculta. Hay un adoctrinamiento que es total, pero yo soy un ser que emerge de otro universo, que estoy por fuera del adoctrinamiento. El mismo Fantino ayer dijo: no quiero ver los traumas de Agustín Laje por haber tenido un mal profesor de historia en el colegio. Claro, sí. Claro. Siga. No se puede ir de lo Perfecto. particular Entonces, a general. la primera imprecisión, vamos a llamarla imprecisión para no ser... Todos esos temas para no solo son adjetivarlo. campos de estudio que no son tabú, hay montones de libros publicados. De hecho, solo en los últimos años, Hernán Confino publicó un libro que es La contraofensiva de Montoneros. ¿Viste? Y fue un libro de historia con mucha influencia. Así que no, esos temas se trabajan, se estudian y hay muchísimo trabajo al respecto. Punto número punto 1. Es mentira entonces que de esto no se hablaba hasta que llegó Agustín Laje. E incluso el propio Estado Nacional habló en la década del 2000 y el 2010 de esto. Bien, punto número 2. Punto 2. La violencia empezó con la guerrilla. Agustín Laje sostiene que la teoría del demonio único nos impuso que la violencia empezó con el 24 de marzo. Claro. Pero en realidad empezó con la agresión de la guerrilla. Claro. Bueno, para empezar habría que señalar que el golpe de Estado de dictadura del 24 de marzo de 1976 es el sexto... Dios, estoy sin dormir. El sexto golpe y dictadura del siglo XX argentino. Pero además, si nosotros quisiéramos hacer un raconto de dónde empieza el fenómeno del crescendo de violencia política en Argentina, un punto de inflexión es el bombardeo de Plaza de Mayo. Claro. Y el periodo que sigue a la Revolución Libertadora con la proscripción y la represión del peronismo. Un tema del que sí se habla poco, no quiero decir que no aparece en la currícula porque no me consta, no conozco las currículas escolares, aparece. Pero que no tiene la dimensión que debería tener, se trabaja y se estudia. Pero, por ejemplo, al nivel de excepcionalidad de la violencia que supone bombardear a tu propia población civil, el bombardeo de Plaza de Mayo no ocupa el lugar de preponderancia y consenso nacional que debería. Por ejemplo, una de las mayores obras de Picasso es el Guernica. En Guernica murió menos gente que en el bombardeo de Plaza de Mayo. En Guernica murieron menos de 200 personas. Si no me equivoco, no quiero pifiar la cifra, no repasé Guernica, pero el bombardeo de Plaza de Mayo murió más de 300. Claro. Y la obra de Picasso es una obra central en la historia del arte por representar una masacre de población civil. Eso por un lado, pero por el otro, en todo el periodo anterior ya teníamos desapariciones forzadas. Por ejemplo, la de Felipe Vallese. Tenemos incluso desapariciones de abogados en la época de Onganía. Ya teníamos la utilización de la tortura. Y hubo varios procesos de violencia por parte de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad antes de que emerjan la guerrilla. Igual acá algún desprevenido va a decir, bueno, pero hubo pequeños
grupos guerrilleros antes, ¿no? Como los suturuncos y demás. Sí, que no llegaron a operar prácticamente y fueron desactivados. Y lo que es más interesante todavía, y sobre esto quiero repasar después, es que la primera vez que se dictan cursos de guerra de contrainsurgencia en la Escuela Superior de Guerra es en 1957, durante la Revolución Libertadora. 20 años antes del golpe del 76 y 15 años antes del primer ataque de Montoneros, se instruyó a militares argentinos en técnicas de guerra de contrainsurgencia influenciadas por lo que se conoce como la Escuela Francesa, que se probó en Indochina y Argelia. Clarísimo, perfecto. ¿Los tenés los 5 así en la cabeza? Perfecto. Sí. Entonces, punto número 1, habíamos dicho, de esto no se hablaba, de esto no se sabía. Punto número 2, la violencia arranca con las organizaciones revolucionarias. Punto número 3. Punto número 3. Las organizaciones armadas fueron en realidad el producto de una agresión de Cuba sobre Argentina. Yo lo que planteaba es, Cuba tiene la particularidad de ser el régimen socialista de Schrödinger, demasiado pobre por ser socialista y a la vez demasiado poderoso para estar detrás de todo lo que ocurre. Incluso hoy en día se plantea, cuando hay protestas, se llegó a hablar de agentes castrochavistas. Sí, claro. En su momento se habló del comando venezolano iraní y ese tipo de cosas. Y eso no ocurre solo en Argentina, sino que es una estrategia de la derecha latinoamericana. Cuba, lo que sí es cierto es que entrenó guerrilleros, pero fueron contados dentro de lo que es las estructuras de las organizaciones armadas. El otro punto interesante es que las organizaciones armadas emergen producto de procesos políticos autónomos. Por ejemplo, Montoneros. ¿Montoneros de dónde sale? Surgen como jóvenes católicos radicalizados, inspirados por las enseñanzas del padre Mujica, el cura tercermundista Juan García Elorrio, seminarista, que escribe la revista Cristianismo y Revolución, y lo que era el contacto con el proceso de la proscripción del peronismo. Y esos jóvenes católicos radicalizados, que no eran agentes de Castro, son los que inician lo que va a ser la organización armada más importante de los 70. El PRT, que después va a ser el ERP, surge como parte de un grupo que era el Frente Revolucionario Indoamericano Popular, que era un movimiento izquierdista, obrerista del noroeste argentino, que empezó principalmente en torno a Santiago del Estero y Tucumán. Es muy difícil rastrear que esos grupos, en realidad, agentes de Cuba. Claro. Sí hubo combatientes de las organizaciones armadas que se fueron a formar al militarmente exterior, a Cuba, claro. pero Cuba no tenía la capacidad militar para armarlas y para entrenar todos esos contingentes que supuestamente fueron la agresión extranjera. El reverso de este punto es el siguiente. En todo el video no se menciona la injerencia de Estados Unidos en la contrainsurgencia en Argentina y América Latina. Porque desde el 57 en adelante tuvimos a nuestros militares preparándose para una guerra interna basada en la doctrina de la escuela francesa, la doctrina de la seguridad nacional estadounidense y después mezclando todo eso de elementos nacionales en la doctrina de la guerra antisubversiva, como llamaron los militares, que se basaba en prácticas que aprendieron de comandos franceses y estadounidenses, tanto con la misión militar francesa en Argentina, como en la Escuela de las Américas que funcionaba en Panamá y en Estados Unidos. Y eso no aparece. Es interesante que esté esta obsesión por plantear que fue una agresión cubana, cuando en paralelo no se menciona ni siquiera la palabra Plan Cóndor o Escuela de las Américas. Perfecto, clarísimo. Entonces, mentira número 1, no se sabía nada. Mentira número 2, la violencia arranca con la guerrilla. Mentira número 3, esto es un plan surgido de Cuba y financiado de la Argentina. Punto número 4. Punto número 4. El planteo de que en realidad la teoría de los dos demonios fue un plan de la casta política para desprenderse de su responsabilidad. Aquí hay un tema... Hay algo raro ahí, ¿no? Que es parcialmente correcto, que es que la teoría de los dos demonios también surge como parte de un consenso político de legitimación de la transición republicana democrática. Y los dos demonios, más allá de que esto fue motivo de montones de debates, tanto dentro del peronismo como de la Unión Cívica Radical, también lo que planteaban era no solo dejar atrás el pasado dictatorial, sino abandonar la legitimación de la violencia revolucionaria, que durante años había sido vista por muchos partidos como una opción legítima. Y en ese sentido, sí vemos que de lo que se trata no es que hubo una operación de la casta política, había montones de diferencias, pero sí de legitimar el orden republicano, como dejar atrás las otras opciones. Ahora, hay un punto interesante en que Laje utiliza el mismo vocabulario de Javier Milei y hablar de la casta política para otro periodo, cuando la transición democrática, por ejemplo, las elecciones del 83, había montones de partidos muy distintos. No podías hablar de que había un consenso absoluto, tenías internas en la Unión Cívica Radical, tuviste después internas en el peronismo, pero no se habla de la casta empresarial, porque si hubo una fuerza que se benefició ampliamente de la dictadura,
fue el sector empresarial argentino, e incluso el capital internacional, que se benefició de las políticas económicas de la dictadura, que no solo apoyó en términos económicos, por ejemplo, en el Tucumán de Bussi existió el Fondo Patriótico Azucarero. Empresarios azucareros financiaban al Estado argentino, controlado por los militares en Tucumán. ¿Y saben qué pasó en ese mismo periodo? Se dio la particularidad de que los ingenios azucareros redujeron su número de trabajadores y a la vez aumentaron sus ganancias en un contexto en el que los salarios habían perdido poder adquisitivo. Incluso en el ingenio La Fronterita funcionó un centro clandestino de detención. Es decir, se prestaron instalaciones empresariales. Es más, hasta tenemos un fallo que es lo que fue el juicio contra el gerente de Ford Motor Argentina, que fue condenado por crímenes de lesa humanidad. Mira. Por la utilización de instalaciones de Ford para un centro clandestino de detención. Mirá, no sabía, no Entonces, conocía la historia. los empresarios nunca aparecen en el relato del Laje y es como si hubieran sido ajenos. Entonces tratamos de forzar la interpretación de Milei, no solo de la historia, sino de la sociedad argentina. Aplicar la lectura de hoy. Aplicar la lectura de Los hoy de términos una de- supuesta casta política y de nuevo dejando por fuera un sector que siempre parece salir ganando y sale ganando ahora, que es el sector del gran empresariado. Bien. Te hago una pregunta, Pablo. ¿Alguno de mis compañeros te ofreció un vaso de agua? Porque estás como trueno hablando en doble tempo, tirándote un freestyle. Es que yo sé que los tiempos son limitados. Yo puedo hablar mucho de igual esto, nos quedan buenos 12 minutos. Tenemos pero tiempo. igual me tenemos... ofrecieron un vaso de agua cuando No, llegué, es pero que- si es quieren que- traer otro es no gente tengo buena, ningún problema. es gente buena. La verdad que es gente buena. Eso va, más o menos, dice Sofi. Hay de todo, hay de todo, hay de todo. Hay gente buena y hay gente mala. Bueno, el chat celebra tu presencia, celebra tu intervención. Nos queda la última de las mentiras del Laje. Si querés después algún bonus track, también tenemos tiempo. Pero vamos con la quinta. La ausencia de la definición de qué era la subversión para las Fuerzas Armadas. Constantemente se habla de la subversión, o se utilizan expresiones como no fueron 30.000 ni fueron inocentes, y nunca se plantea qué era la subversión en la doctrina militar. Porque subversivo no era lo mismo que guerrillero, si no hubieran hablado de guerrilleros. Hubieran hablado de un ejército guerrillero comunista. Pero los militares utilizaron el concepto de subversión. Y esto tiene que ver con la propia doctrina militar. Según la doctrina militar que aplicaron durante la llamada guerra antisubversiva, había 3 grandes acciones. La acción psicológica, basada en la desmoralización del adversario y la construcción de un consenso en la sociedad argentina con respecto a ese enemigo interno, el enemigo subversivo. La acción cívica, que buscaba acercar a las Fuerzas Armadas a la población. Y la acción represiva o la acción militar. Ahora, la acción represiva, que consideraba que todo el territorio nacional era un teatro de operaciones para Fuerzas Armadas, primer comunicado de la Junta Militar. El país se encuentra bajo el control operacional de las Fuerzas Armadas. Es decir, la totalidad del territorio nacional es un teatro de operaciones militar. Pero otro punto es que la definición de subversión que hacían consideraba que el subversivo o el acto de la subversión era una acción de corte ideológico-político que podía ser, en palabras literales, de subversión en el ámbito educativo y otros documentos de la dictadura. Una acción que podía ser insidiosa o violenta, podía no ser violenta, y después clandestina o abierta, podía ser legal, que busca la toma del poder o la imposición desde de un nuevo modelo de sociedad basado en una escala de valores diferentes. Y lo O sea, interesante... ser candidato en una elección es básicamente podría clasificarse como algo si tu subversivo. programa político va en contra o propone un modelo de sociedad diferente, Sos que subversivo. deja la ambigüedad absoluta, es subversivo. Esto se basaba en gran parte en una tesis que surge como parte de la doctrina francesa, que es la tesis de Roger Trinker de la guerra moderna. Roger Trinker es un militar francés que participa de la guerra de Indochina y después de la guerra de Argelia, y elabora una nueva teoría militar que considera que en la Guerra Fría hay una guerra a nivel global entre la sociedad occidental y cristiana, fíjense estas referencias que encontramos, y el enemigo comunista internacional. Y lo que planteaba es que el enemigo comunista atacaba de otras formas. No atacaba en el frente como un ejército, sino que atacaba en la retaguardia. Que cada huelga en una fábrica, cada protesta estudiantil, incluso cada reparto de panfletos, eran en realidad un pequeño episodio de una guerra global del comunismo contra la sociedad occidental y cristiana. Esta teoría aparecía en los manuales de formación militar de la Escuela de las Américas, de la Escuela Superior de Guerra,
para nuestros propios militares, que veían, de hecho, en las huelgas estudiantiles, en las huelgas obreras y en otras manifestaciones, en realidad, expresiones de la agresión comunista, que era también de corte ideológica. Ellos planteaban que había una acción ideológica subversiva que proponía destruir la sociedad y que para esto se atacaba en todos los frentes. Y esa subversión no tenía que implicar No directamente tenía que implicar la violencia la guerrillera. toma, claro, claro. Palabras literales de Jorge Rafael Videla. El subversivo no es solo el terrorista que empuña un arma, sino que también puede ser el profesor que con sus lecciones activa las mentes de futuros combatientes. Entonces, la propia definición que hacían los militares de subversión Era una mucho más definición amplia que la lucha muchísimo armada. más amplia, que explica, por ejemplo, madrugada del 24 de marzo, René Salamanca es secuestrado por ser un dirigente clasista combativo. Tenemos la desaparición de los curas palotinos, que eran curas de vía tercermundista, que fueron brutalmente torturados y asesinados. Tenemos la desaparición de las monjas francesas. Calculo que las monjas francesas eran parte de una agresión cubana, ¿no? Por ejemplo. Sin contar estudiantes, militantes, disidencias sexuales. Tenemos el caso de abogados que presentaban recursos de habeas corpus, entre otros. Así que el proceso represivo de la última dictadura buscaba cambiar la relación de poder al interior de la sociedad. Quitarle poder a ese amplio movimiento popular y de clase que había tenido mucha fuerza en los años anteriores y reforzar las estructuras de dominación que permitían que la clase empresarial tradicional y sobre todo el capital transnacional pudieran gobernar en la Argentina. Y está, me parece que está hasta confesado en el propio nombre que ellos le ponen a la dictadura militar, que es proceso de De reorganización. reorganización nacional. Claro. Que, dicho sea de paso, todas las dictaduras anteriores se autodenominaron revolución. La Revolución de Septiembre, la Revolución de Junio, la Revolución Libertadora, la Revolución Argentina. Pero en el caso de la dictadura es el proceso de reorganización nacional. Y en la propia utilización del discurso, lo que se planteaba constantemente era eliminar la idea de que del otro lado había una fuerza argentina. El enemigo subversivo era el otro por excelencia. Claro. Al subversivo se lo pensaba como un agente extranjero, como ateo, como carente de todo sentido moral y ético, incluso descarriado sexualmente. Entonces, no podías fraternizar con el subversivo. No podía ser el subversivo parte de tu sociedad. Era un otro absoluto. Y eso era parte de la acción psicológica de la dictadura, que incluso en el discurso planteaba esa distancia infranqueable con las fuerzas subversivas. Incluso se llegaron a establecer nuevas nomenclaturas. Montoneros no era una guerrilla. Durante la última dictadura se establece una nomenclatura que define a Montoneros, lo contábamos ayer en Postdata, como BDSM, la banda de delincuentes subversivos montoneros. Y eso era parte, en realidad, de todo un proceso de abstracción que lo que planteaba era no considerar al otro como una fuerza legítima o como un ejército determinado o coherente. Y lo interesante es que hoy en día se plantea la guerra y no se respetó ninguna convención de lo que sería un conflicto armado en todo caso. Incluso con esa tesis que no tiene ningún sentido, y ese podría ser un sexto punto, la hipótesis de la guerra no tiene ni pies ni cabeza. Para que haya una guerra civil, para que haya una guerra como tal, tenemos que tener dos bandos fuertemente diferenciados. Incluso Laje llega a plantear que la guerrilla del ERP había tomado Tucumán. Y la guerrilla del Monte, la compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, llegó a tener 150 combatientes. Tucumán, una provincia con cientos de miles de habitantes. ¿Ustedes creen que 150 combatientes toman el control de una provincia? De hecho, lo paradójico del operativo Independencia es que se movilizan primero son 6.000 soldados del ejército argentino para enfrentar a 150 guerrilleros. Y los primeros comandantes establecieron la zona de operaciones principal en la ciudad de Tucumán, a pesar de que los guerrilleros estaban en el monte, porque en el medio lo que se hizo fue reprimir al movimiento obrero. Claro. Y no teníamos un ejército coherente, ni toma de territorio, ni estatalidad, ni un contrapoder en Argentina en los años 70 como para considerar que había una guerra. Claro. Y de la misma forma que se plantea esto fue una guerra, fue una agresión terrorista y el Estado, las Fuerzas Armadas defendieron a la nación, tenemos que pensar qué relación podemos establecer entre esa visión del pasado y el presente que nos toca vivir. Cuando de repente si hay una movilización o una manifestación, es un golpe de Estado. Un intento de golpe de Estado. Un intento de golpe de Estado, ejecutado por organizaciones terroristas, armadas. Claro. Fíjate que no es paradójico que tengamos un revisionismo histórico sobre la última dictadura cuando hay un gobierno que hace hincapié en una política represiva autoritaria que busca imponer un plan de reformas económicas que sería insostenible
sin milicos en las calles.